Tengan una excelente tarde, licenciada Mora y compañeros de la materia de Derecho Mercantil, de la sección 07. Este día le hablaremos sobre los cheques y los tipos de cheques. Nosotros somos el equipo número 3, el cual está conformado por los siguientes compañeros: Palacios Navas, Cristian Eduardo, Portillo Salazar, Claudia Verónica, Sánchez García, Guillermo Vladimir, Rivera José Herbert y su servidora Sánchez Beltrán, Jennifer Tatiana. A continuación, nuestro compañero Guillermo nos dará una pequeña introducción de qué es nuestro tema. Muy buenas, yo le vengo a dar lo que es una introducción al cheque. El cheque es un documento contable de valor en el que la persona que es autorizada para extraer dinero de una cuenta, pues ya sea el titular, extiende a una otra persona una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta, la cual se expresa en el documento prescindiendo de la presencia del titular de la cuenta bancaria. El cheque cabe destacar que es un título valor a la orden o al portador abstracto en virtud del cual de la persona llamada librador ordena incondicionalmente a una institución de crédito el pago a vista de la suma de dinero determinada a favor de una tercera persona llamada beneficiario. El cheque es un documento con el cual se tiene la disponibilidad de pagar, ya sea de la cuenta correntista, que es de la empresa, hacia un tercero, que es el benefactor, en este caso sería el cliente. ¿Qué es el cheque? Es un documento mercantil aceptado como medio de pago. Se dice que en el artículo 456 el cheque es una orden de pago mercantil que permite al librador autorizado para ello. Este día veremos un pequeño caso en donde a Claudia recibe un cheque, el cual fue por la venta de un terreno. Veamos el siguiente video. Hola madre, hola, solo quería decirte de que ya se hizo la venta del terreno, pero fíjate que el señor nos dio un cheque, y no sé cómo voy a hacer para cambiarlo. Ah, ya sé, le voy a hablar a mi amigo Cristian, él ha de saber algo de cheques. Te llamo después, adiós. Hola, buenas tardes. Sí, Claudia, dime. Quería consultarte, tal vez tú sabes cómo se hace para cambiar un cheque. Es que hice la venta de un terreno y me emitieron un cheque, pero no sé cómo se trabaja con los cheques. Ok, gracias. Ok, Claudia, yo tengo un amigo en el banco que te puede ayudar, pero primero tienes que asegurarte que el cheque esté completamente lleno todo, que no le falte nada, que esté tu nombre, el nombre de la persona que te va a dar el cheque, el número de cuenta y su firma. Ok. Aló, muy buenas. Hola Cristian, dime, ¿en qué puedo servirte? Y te quería comunicar si me podías hacer un favor. Tengo una colaboradora que es primera vez que recibió un cheque, así que tiene dudas de cómo cambiarlo. Así que ella llegará a la agencia y tú que le proporciones ayuda de cómo es el proceso. Ya le comenté a ella que al recibir el cheque tiene que asegurarse de que este viene lleno completamente con el nombre de la persona que le dio el cheque, su nombre completo, las cantidades y el número de cuenta y por supuesto la firma. Ok, Juan, muchas gracias. Ok, sí, entiendo. Pero antes que nada, con el tema de los cheques, tú lo que tienes que hacer primero es verificar si tiene fondos, porque acuérdate que no todo cheque puede estar disponible de fondos, y así no hagan hacer más vueltas con esta señorita. Antes que nada revisen a ver si tiene fondos.
y luego llegan a la sucursal en el cual ustedes desean impartir o cobrar el cheque, y luego que ella va a llenar algo también que tiene que llevar es el DUI y el NIT, porque los cheques generalmente siempre tienen que ir con la firma para que ella saque su dinero. Y la compra y venta, porque con el mismo caso del lavado de dinero puede ser que tenga un poquito de trabas, pero de lo contrario todo está excelente. Sin embargo, como pudimos observar, el caso de Claudia, ¿cuál fue el inconveniente que ella tuvo al recibir el cheque y no el efectivo? Por no saber qué es un cheque o cómo poderlo cambiar. Mas sin embargo, Guillermo aclaró todas sus dudas que tenía sobre un cheque y le explica qué es lo primordial que debe de contener un cheque al ser el momento del cambio por efectivo. Como siguiente punto tenemos la entrevista profesional, la cual nos aclaran dudas sobre nuestro tema. La entrevista fue vía Teams, conformado por la licenciada Vanessa Carrillo y nuestro compañero Herber Rivera y su servidora Jennifer Sánchez. A continuación, veamos la entrevista. Bueno, tengan muy buenas noches, licenciada Carolina Lucero de Morán, compañeros de la Cátedra de Derecho Mercantil. En esta noche, pues, nos acompaña la licenciada Vanessa Carrillo, quien es licenciada en Mercadeo y que se desarrolla como asistente en el área de soluciones financieras de una prestigiosa institución bancaria de nuestro país. Asimismo, nos acompaña nuestra compañera de cátedra también, Tatiana Sánchez, con la cual vamos a desarrollar lo que es la entrevista acerca de un título valor como es el cheque. Licenciada Vanessa, buenas noches. Un placer que haya aceptado nuestra invitación, así que aquí están nuestros compañeros. Muchas gracias, buenas noches a ustedes y pues para mí es un privilegio poder aportar a su materia, o más bien a este conocimiento que ustedes están adquiriendo en este momento. Y bueno, estoy con la disposición. Ustedes me dicen cómo podemos iniciar y las preguntas que tengan. Bueno, gracias, licenciada Vanessa. Gracias por aceptar nuestra invitación. En este caso que nosotros nos ha tocado de disponer de los tipos de cheque, ¿verdad? Yo voy a empezar con la primera pregunta, que sería ¿qué datos debe de obtener un cheque? Bueno, según mi conocimiento, normalmente un cheque, lo primero que se observa en un cheque es la fecha en que es emitida. Debe de contener el nombre para la persona que va en este caso sería el que va a liberar el cheque, por decirlo así, la suma de dinero que se detalla en el cheque, también está el lugar de pago, la entidad financiera en este caso, y también importante, es muy relevante la firma que debe de ir de la persona de la que se va a liberar, ¿verdad? La cantidad que se presenta en el cheque. Esos son como los puntos más importantes que debe de tener el cheque. La cifra, pues, se debe validar que sí sea la que se detalla. Y normalmente casi siempre en un cheque se pregunta que cuánto tiempo tiene para usted poder liberar el cheque y si tiene fondos, pues porque a veces hay cheques que no tienen los fondos en el momento como para poderlo liberar. Esos son como los puntos más relevantes, digamos, de un cheque, lo que más se verifica. Muchas gracias, licenciada. Ahorita estábamos hablando acerca de cómo se estructura lo que es el cheque, pero si nos metemos un poquito más allá en sí, con sus palabras, licenciada, ¿qué es un cheque? Un cheque básicamente es un documento, si lo vemos,
Es un documento por el cual una persona, o más bien una persona emite. Si lo vemos de ese punto, puede ser como un pago, donde una persona puede retirar como un pago una cantidad de dinero que una persona, ya sea profesional o una entidad, está proveyendo, digamos así, a otra persona, ya sea por un servicio profesional o empleado, etcétera. Eso básicamente viene siendo un cheque, aunque si lo vemos como en términos, un poco más técnicos, el cheque se utiliza para pagar algo sin necesidad de utilizar dinero físicamente, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. La siguiente pregunta, pues, ¿cuál es la función que contiene un cheque? La función, en este caso, la función viene siendo como un poco de lo que acabo de mencionar, de que es un cheque. La función es, sirve como un medio de pago, sería como un medio de pago según el derecho mercantil. Es un título de valor que otorga a su proveedor el derecho literal y legítimo de dicho documento, como para poder retirar, como les menciono, dinero. Perfecto, licenciada. Partiendo de eso, licenciada, ¿qué tipo de cheques son los que existen o qué tipo de cheques son los que se manejan en nuestro medio? En nuestro medio, Bueno, es que, como si hablamos de cheque, ¿verdad? Es una rama como bien extensa, pero hay un cheque, si no recuerdo mal, que es cheque al portador. Ese es el que se paga directamente a la persona que lo lleva, ¿verdad? También está el cheque nominativo, que ese es como la diferencia del cheque al portador. El cheque nominativo va especificado el nombre de la persona autorizada para cobrarlo. Y también podemos hablar está el cheque de caja. El cheque de caja es como el cheque se conoce más bien el cheque de gerencia. Es el que está extendido, por decirlo así, por una institución bancaria. También está el cheque de viaje o cheque viajero, se llama en este caso, que es siempre el que una entidad bancaria extiende a nombre de una persona y que es pagadero por un establecimiento de la misma institución, ¿verdad? Está también el cheque cruzado. El cheque cruzado, ese es el que lleva como escrito al inverso en 2 líneas y va firmado también en este cheque cruzado hay como 2 personas que son como las que tienen que firmar para que ese cheque pueda ser emitido. Esos son de los que yo tengo conocimiento, ¿verdad? Ok, muchas gracias, licenciada. También tenemos como la siguiente pregunta, pues, ¿cuáles son las características que debe contener un cheque? Entre las características, el cheque debe de ir, por ejemplo, el nombre es una característica, el nombre de la entidad financiera, la fecha. Es como entre las características podemos incluir como los datos que van en el cheque, que sería la firma, el librador, la persona que lo va, a nombre de la persona que lo va a retirar, el titular de la cuenta,
el nombre completo del beneficiario. Son como las características que más se verifican, ¿verdad? Que no sea un cheque, o sea, falso, digamos, que se pueda evitar como un fraude. Físicamente se puede verificar, pues, que sí sea un cheque que ha sido emitido por una entidad financiera, que ellos son los que brindan los talonarios. Entonces, básicamente verificar esas características, pues que sí sea firmado por la persona que va a liberar los fondos, y el lugar de emisión, esas cosas como lo más general, digamos. Licenciada, partiendo de lo que usted nos compartía en cuanto a lo que debe de llevar un cheque, usted manifestaba que tiene muchas veces verificar si un cheque pues puede ser falso, pero en el caso, ¿qué sucede cuando un cheque no tiene fondos? Porque considero yo de que no es solamente quizás a mi persona, sino que también a Tati, creo que también a muchos de los compañeros que nos están viendo, pues ya les ha sucedido que van a la institución bancaria y el cheque no tiene fondos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen cuando un cheque no tiene fondos? Sí, normalmente, bueno, cuando no tiene fondos, ahí es como un problema para las personas, ¿verdad? Porque un cheque sin fondos pues no se puede cobrar. Entonces, en este caso, lo que se debe hacer es que, bueno, lo que se recomienda normalmente en una entidad financiera es que la persona se ponga en contacto con el emisor del cheque, porque a veces lo que pasa es que, o sea, no tiene fondos. A veces las personas emiten los cheques, pero no tienen fondos porque hay como fechas cruzadas. A veces las personas utilizan ese fondo como para hacer otros pagos y no se percatan de eso. Pues a veces es como un error de que no se percatan en las fechas y emiten los cheques, pero otras personas pues a veces sí se da de que lo emiten y en realidad no tienen fondos ya en la cuenta, ¿verdad? Pero normalmente en ese caso lo que se debe de hacer es comunicarse con el emisor del cheque para verificar en qué fecha es que se tiene que liberar ese cheque, o si en realidad pues hay que esperar o de qué otra manera, porque mientras tanto pues no lo va a poder retirar, ¿verdad? No se va a poder cobrar, por decirlo así. Entonces, antes de continuar con la siguiente pregunta, solo quiero salirme un poquito del contexto. ¿Puede dar lugar un cheque sin fondos a un delito? Sí, porque ahí es donde se da eso de los fraudes, incluso o sea, hay unos códigos, la verdad, hay unos códigos mercantiles o de leyes, si nos metemos en eso, solamente que como que no tengo bien específico cuáles son los artículos, pero eso se puede llegar hasta casos de legales, pues, como demandas. Pero sí, eso es como bien delicado. Sí existen artículos, lastimosamente en este momento pues no tengo qué artículos son los que rigen eso. Entiendo esa parte y le consulto porque como usted está más en la práctica y me agrada esa parte porque digamos en el caso tal vez ya no tomándolo como usuarios, sino que ya tomándolo como una persona, perdón, como estudiante, sino que ya como una persona, un usuario, pues se puede llegar a dar el caso de que esto exista un delito, como usted lo manifestaba, y llegar al caso de realizarse estafa, ¿verdad? Así que muchas gracias. Continuamos. Muchas gracias, licenciada. Retomando todo esto también, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el tiempo máximo para cobrar un cheque? Bueno, esto ya lo ha venido hablando usted, pero más a fondo, ¿cuánto tiempo sería para cobrar un cheque? Bueno, es que normalmente
Bueno, normalmente lo normal deben de ser 15 días. La mayoría de las entidades, esa es la fecha que se estimula para poderlo liberar, ¿verdad? Pero también existen como otras cláusulas a nivel de las entidades que llegan a un acuerdo ya estamos hablando de una entidad X, ¿verdad? Una empresa X que llega a un acuerdo o más bien un contrato con la entidad financiera de algún plazo extendido de los 15 días, pero normalmente son 15 días. No sé si. Sí, licenciada, ¿cuándo se considera un cheque o se clasifica un cheque como no negociable? Cuando es no negociable, bueno, normalmente es cuando como que no brinda como mucha seguridad, cuando se da así de esa manera. Y cuando es no negociable, afecta, digamos, que no lo puede liberar cualquier otra persona que no sea a la que está emitida, o sea, por la que se ha escrito en el nombre. Hay unos cheques que, bueno, no sé si ustedes han tenido la oportunidad que o ustedes le dan un cheque y por alguna razón no pueden ir personalmente a retirarlo, solamente lo firman y pues ya alguien más lo puede retirar, ¿verdad? Como endosarlo es la palabra. Entonces, en este caso, cuando es no negociable, pues claramente lo dice, no negociable significa que nadie más puede retirar o liberar esos fondos que la persona a la que ha sido emitida. Bueno, y la última pregunta pues sería para cerrar nuestra entrevista, ¿qué es un cheque de caja? Esto ya lo mencionó también, pero más a profundidad. Es que un cheque de caja es como una orden de pago, algo así, es como una orden de pago, bueno, como en términos financieros, así es como nosotros le decimos, es como una orden de pago que el banco realiza para que sea cobrado ahí mismo, o sea, en la misma entidad financiera, no se puede emitir para otro banco, y que sea, digamos, como el aporte o el importe que sea depositado más bien a una cuenta bancaria del mismo banco. No sé si me doy a entender. O sea, el beneficiario tiene que tener una cuenta bancaria del banco de donde se está emitiendo ese cheque, ya. No sé si, por ejemplo, el gerente de la empresa, cheque de caja se refiere, por eso les decía al inicio, cheque de gerencia, es que el gerente de la empresa debe de tener una cuenta bancaria con el banco para poder como liberarlo en el mismo banco, ya, no sé si. Sí. Prácticamente viene siendo como un movimiento interno, ¿verdad? Correcto. Bueno, licenciada. Un movimiento interno, exacto. Licenciada, de verdad muy agradecido por su colaboración. Yo sé que no es lo mismo ver las cosas solamente teóricas, sino que también es necesario ver los movimientos desde la perspectiva de la práctica. Agradecerle por haber aceptado nuestra invitación y no sé si quiere dirigirse a nuestros compañeros unas palabras para finalizar. Pues no, nada más, muchas gracias por tomarme en cuenta con lo poco que yo les he aportado, ¿verdad? A este tema que ustedes están desarrollando. Me imagino que es para la materia de derecho mercantil o algo así, pero Correcto. Ajá, es que son temas que son bien importantes, pues, porque uno dice, a veces cuando uno está en la práctica o nunca hemos recibido un cheque, pues la teoría como que es muy extensa y a veces pues comprendemos cosas básicas, pero cuando ya tenemos
cheques en físico o estamos en una empresa que podemos tener como en nuestra mano o vivir el día a día con documentos como ese, pues ahí es donde uno se da cuenta que realmente sí es necesario saber todos esos términos, pues, y aunque no estén directamente en una empresa o en una entidad financiera, es importante saber, porque en algún momento de nuestra vida, pues por servicios profesionales o alguna otra razón que la empresa requiera, pueden brindarnos un cheque y nosotros podemos tener ya como el conocimiento teórico para poder validar este documento, ¿verdad? Entonces, nada más, solamente ese sería como mi aporte para ustedes y pues los felicito también por estar hasta estas horas de la noche, para que lo sepan, sobre desarrollando estas preguntas, pues que siempre conocimiento para ustedes. Bueno, de verdad, muchas gracias, licenciada. Pues esto ha sido nuestra entrevista. Esperamos que todos los que nos están observando pues hayan despejado dudas. Ya bien lo decía nuestra invitada, pues que de una u otra manera es necesario conocer la teoría, pero porque también pues en la práctica pues todos en la vida pues en más de alguna ocasión nos vamos a encontrar con esta situación de que nos puedan extender o nos toque que emitir lo que es un cheque. Así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias, licenciada, pasen buenas noches a todos. Gracias, licenciada, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Esperamos que haya sido de su agrado nuestra pequeña explicación sobre nuestro tema. A continuación, nuestro compañero Cristian Nava les dará una pequeña recomendación sobre los cheques. Pasen buenas noches y gracias por la atención prestada. Una de las recomendaciones es de que siempre hay que asegurarse de que ese cheque tenga fondos, porque si la cuenta no tiene los fondos suficientes que están en el cheque, ocurren serios problemas para la persona que emitió el cheque y para la persona que va a cambiar ese cheque al banco. Otro también es que hay que asegurarse que esté completamente lleno y que no le falte ningún elemento imprescindible, tal como el número de cuenta, la firma, la cantidad de dinero que se va a cambiar, para quién es y el nombre de la persona que emitió el cheque.